¿Con qué novedades tecnológicas nos romperá la cabeza el próximo Samsung Galaxy S9? Con una pantalla plegable con reconocimiento 3D. No lo sé, Ana, pero tendremos que averiguarlo desde un punto de vista de un usuario del Galaxy a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, Samsung viene liderando últimamente en el tema de smartphones con las últimas tecnologías, al menos en cuanto a hardware, pero este año hay ciertas cositas que no terminaron de cerrar, así que en este video vamos a intentar desvelar si en el próximo Galaxy S9 vamos a recibir un poquito de alegría por este lado o de sorpresa, porque quién sabe. Los que sí saben mucho, Martín, son todos nuestros seguidores porque están súper atentos al sorteo que estamos haciendo en Tecnonauta de 3 terminales. Te dejamos el link para participar en la descripción y ya sabes, suscríbete y campanita. Que no son 3 smartphones cualquiera, estamos hablando de lo mejor de lo mejor, un Mate 9, uno de los mejores del año pasado, un Galaxy J5, el más vendido en Amazon, al menos en España, y el que acaba de salir, que es un tremendo smartphone que ya hemos probado también en este canal, que es el Huawei Mate 10, que ese va por privado, ese va para los tecnonautas de corazón. ¿Y qué se espera en cuanto a diseño? Martín, ¿has oído eso? ¿No? 5,8 pulgadas y 6,2 porque van a haber dos modelos como si viene siendo habitual. Estamos hablando del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. Pero ojo porque se va a mantener seguramente la resolución en 2K. Ni sueñes que va a venir en 4K. Si lo que te terminan poniendo en pantalla de forma predeterminada es solamente una pantalla en Full HD para ahorrar batería. Por otro lado, también sabemos o se rumorea que la parte delantera del terminal va a ser muy parecida a los S8 de este año. Martín sigue mirando para allí. Pero además también se comenta que los marcos van a ser incluso todavía más reducidos. Pues bien, si el diseño por la parte delantera va a ser casi el mismo, ¿qué es lo que cambia? Pues vamos a tener la innovación por la parte trasera del terminal. Va a cambiar un poco la forma en que se ponen los elementos porque va a haber doble cámara. En este sentido hablaremos un poquito más adelante, pero ahí ya está en el diseño, ya se ve, y lo van a poner todo en formato vertical. Lo mejor de todo es la situación del lector de huellas, que en este caso, como va a ser todo en vertical, iría debajo de la cámara, una posición mucho más natural que la que tiene en los Galaxy S8 y en el Note 8. Y para los que se estaban preguntando, porque hay rumores de que se viene un Galaxy con pantalla flexible y plegable, esto es verdad, pero no va a ser en este próximo Galaxy S9, sino en uno que ya hicimos vídeo que se pretende llamar Samsung Galaxy X. Te dejamos el link aquí debajo para que investigues un poquito más y ojo porque está muy cerquita, capaz que se presenta este mismo enero. Y en los últimos días también hemos conocido que Samsung ha patentado un lector de huellas bajo la pantalla, pero este no estaría disponible aún en este Galaxy S9, sino que lo dejarían para el Note 9. Y nos metemos en el corazoncito de estos dos terminales y, como viene siendo habitual, van a venir con dos procesadores distintos, el Snapdragon 845 y el Exynos 9810. Parece que no va a mejorar el tema del tamaño, no va a ser más pequeño como si viene siendo habitual. Es entendible también, se va a mantener dentro de 10 nanómetros, pero va a ser un 10% más rápido y va a tener un 15% de menor consumo de energía. Y no solo eso, Martín, sino que ambos chipsets también van a venir preparados o optimizados para la realidad virtual y la realidad aumentada. Principalmente la realidad aumentada se está poniendo de moda y no vamos a ver grandes novedades útiles en respecto a los móviles y la realidad aumentada próximamente, pero esa es la plataforma que nos prepara para llevar este smartphone directamente a nuestros ojos e ir así por la calle, Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Te pareces a Bender de Futurama? En cuanto a la memoria RAM, se espera que mantenga un poco lo que estaba pasando en el Galaxy S8, el tamaño... Martín, ¿has vuelto a oír eso? Ay, me asustaste. Se espera que el más pequeñín sea de 4 GB de memoria RAM y el más grande, el Plus, de 6. Con respecto a la batería, desafortunadamente en estos momentos no tenemos datos todavía, pero se espera que tenga algunos miliamperios más, o sea que gocemos de un poco más de autonomía. Entre las mejoras del procesador y las mejoras en el tema de la fabricación de las baterías y demás, puede que mejore sustancialmente la autonomía, no sé si la cantidad de miliamperios. Lo que sí va a mejorar bastante es la conectividad en cuanto al 4G, al LTE,
porque estamos hablando de que va a tener una velocidad de 1,2 GB que podremos bajar directamente una película en HD en unos 10 segundos aproximadamente. Y con respecto a una de las novedades más importantes, yo diría que fundamental es que estos nuevos Galaxy S9 van a venir con doble cámara igual que el Note 8, ¿no? O sea, dan un salto hacia adelante en este sentido. Las cámaras dobles de la parte trasera van a ser además de 12 megapíxeles. Y es importante aclarar esto porque la segunda cámara parece que va a venir también con estabilizador óptico, algo que le da un salto de calidad y hace que valga realmente la pena tener esta doble funcionalidad para poder hacer fotografías en modo retrato, utilizar el zoom, que yo lo estoy usando muchísimo en el Galaxy Note 8, la verdad es que va muy bien. Y también... ¡Uy! ¿Pero qué pasó, Ana? ¡Hijo de p... Que estos terminales también van a incorporar una función que ya tienen los Sony de este año, ¿no, Martín? Sí, parece que van a ir con una super slow motion cámara con muchísimos cuadros por segundo, hasta 1000, y esto va a permitir hacer unas tomas hiperfluidas que van a quedar muy buenas para hacer cámara lenta. Y si uno de los handicaps del Samsung Galaxy S8 era el reconocimiento facial, con todos los problemas que hubo de eso, de poner una imagen y ya te desbloqueaba el terminal, parece que estos Galaxy S9 van a venir con un reconocimiento 3D bastante mejorado. Parece que van a utilizar doble cámara como está haciendo el iPhone X para dar realmente un escaneo 3D que realmente sea creíble y sea seguro o más inseguro también, como lo veamos, porque también entra en juego nuestra privacidad. Así que en principio van a seguir ese juego, quizás sea una de las armas más fuertes en lo que presenten. Pero además se está hablando, y me encantaría que sea así, aunque dudo porque es bastante difícil, de que va a venir con un sistema modular magnético, tal como pasaba con los Motomod, que haría dar muchísimas más posibilidades a nuestros smartphones de cara a añadir esos complementos, como por ejemplo una mejor cámara, un teclado o una cámara 360, de todo tipo de cosas que se le puedan añadir en la parte posterior, incluso batería extra, que tampoco estaría mal. Otro detalle que también veremos en los Galaxy, pero no se sabe todavía si estará en el S9, pero está patentado, es un sistema de tratamiento en el cristal de la pantalla para que repela directamente el agua, así como se usa la nanotecnología en este sentido, pero de forma integrada ya mismo, para que, por ejemplo, bajo la lluvia y demás, el agua no moleste y no haga cosas raras al utilizarlo. Y también hay otra patente, Martín, de Samsung que mide la polución y las condiciones atmosféricas, o sea que si viene con todas estas cosas, el terminal va a ser bastante completito. Por lo demás, Martín, ya sabemos que los Galaxy son hipercompletos y también en estos modelos de Galaxy S9 nos encontraríamos IP68, carga rápida, carga inalámbrica, micro SD, USB-C, ya no me acuerdo qué más. Escáner de iris, escáner de cara, iris, que capaz que es mejor que no esté, pero parece que la mejoraron bastante, la tendremos que volver a probar. Y por lo visto el jack de auriculares está en entredicho. Todavía no se sabe si va a estar o no va a estar. Y ojo, porque puede ser un tema importante para decidir si uno lo compra o no. ¿Y cuándo vamos a tener disponible el próximo Galaxy S9, Ana? Pues los rumores indican a principios del 2018, por lo menos sería la fecha de presentación, pero no sabemos si será en enero, en el CES, en febrero, en el Mobile World Congress o como el año pasado en marzo, un poco después. Lo importante es que nos inviten, Ana, que no queremos más problemas con Samsung. Ya nos invitaron a lo del Note, nos fuimos a Nueva York, ya está todo bien, los queremos nuevamente. Ellos nos quieren también. Principios de 2018 y los precios, ojo, porque van a ser bastante parecidos a lo que salieron el año pasado, o este mismo. 809 para el S9, Ana, que no me lo decís, y 909 para el S9 Plus, que es la versión un poquito más grande. Así que nuestros deseos se podrían resumir en que un lector de huellas bien ubicado, tampoco tiene que ser necesariamente adelante, pero al menos atrás en una zona alcanzable, doble cámara y un poquito más de batería, ya quizás nos harían bastante feliz. No, bastante no, Martín, muy felices. También seguramente sería más feliz la persona que hubiese encontrado la pista hasta el momento. Puede que ya haya pasado, puede que no, que tengan que esperar un poquito más para adelante. Pero sí, realmente hasta ahora ese lector de huellas era una película de terror, Ana. Oye, Martín, ¿has vuelto a escuchar?